segunda venida de Cristo. Un tema fascinante para recordar en el día de la resurrección. Hoy día estamos recordando y festejando juntamente con la Iglesia Internacional un evento tan trascendente, tan importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero me han pedido hablar, así terminando una serie, sobre la segunda venida de Cristo. Y al principio rasqué la cabeza. ¿Cómo conectar estos dos puntos? Y luego descubrí una pequeña historia que de repente nos es útil. Seguimos, por favor. ¿Qué relación tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo con su resurrección y con el volver? Y hay una pequeña historia, hay un texto bíblico que viene a continuación que resalta esta conexión. Seguimos, por favor. Encontramos en Juan capítulo 20, versos 6 y 7, Simón Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo y el sudario o el pañuelo que habían puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto con los demás lienzos, sino separado y doblado en otro lugar. ¿Qué tiene que ver ese texto con la segunda venida de Cristo? Es curioso que en el tiempo de los judíos, en el tiempo bíblico, cuando el señor de la casa llegó para comer, tenían la costumbre, cuando terminó de comer, el señor puso un pañuelo sobre la mesa en una forma desordenada, suelta, indicando ya terminó. Y entonces el siervo sabía, cuando vio el pañuelo, que ya podría acercarse para hacer la limpieza. Pero de vez en cuando, el maestro de la casa, el señor de la casa, si fue llamado por alguna emergencia, tenía que salir de la mesa, antes de despedirse, dejaba el pañuelo, pero doblado y ordenadito. Entonces el siervo sabía, todavía no es momento de hacer la limpieza, porque el Señor vuelve y Él quiere volver a comer. Entonces es curioso como en el Evangelio de Juan hacen referencia a esa costumbre de los judíos, que Pedro, al entrar, habían puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto con los demás lienzos, sino separado y doblado en otro lugar. Y hay algunos estudiosos que sugieren de que Jesucristo está diciendo con ese gesto, regreso. El tema de la segunda venida de Cristo es un tema sumamente importante. En nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, tenemos un evangelio cuádruple. Ya han estado escuchando sobre Cristo salva, santifica, sana. Pero queremos enfatizar que parte del evangelio incluye esta verdad que Cristo vuelve otra vez. Seguimos. Entonces queremos enfocar en el vínculo entre la segunda venida de Cristo y la resurrección. Seguimos con el que continúa. Nuestro texto dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo,
con voz de mando, descenderá del cielo. El Señor mismo, no su representante, sino el mismo Señor. El mismo Señor que los discípulos, cuando Cristo ascendió, ellos estuvieron viéndole y ya se acercaron dos ángeles y dijeron, ¿qué hacen? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto regresará de la misma manera. Es decir, en forma personal, en forma visible. El Señor mismo regresará. Pero noten ustedes que nuestro texto dice, con voz de mando. Nos da la impresión este texto de que Cristo vuelve y va a hablar un orden, un mandato. Yo como maestro me gusta investigar, escudriñar, estudiar, conjeturar un poco. ¿Qué mandato nos va a decir? Y tengo una idea. Es curioso que Jesús, cuando confrontó la muerte en su ministerio, hay un caso de Lázaro. Y Jesús fue llamado a visitar la tumba de Lázaro. Había pasado 2 o 3 días. Jesús llega y la Biblia dice, seguimos con el siguiente, por favor. Jesús llega y dice, la Biblia dice, levantó la voz con gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y sucedió un milagro. Jesús levantó de los muertos a Lázaro. Yo sospecho que cuando Cristo vuelve con voz de mando, va a decir primeramente a todos los muertos en Cristo, desde Adán y Eva, toda la historia del Antiguo Testamento, los que pusieron su confianza en el Mesías, y luego a partir del Nuevo Testamento hasta la fecha de hoy, todos en la historia que han creído en Cristo, a ellos Jesús va a dar un mandato. Iglesia, levántate, es hora. Y algo va a suceder. Los muertos en Cristo de toda la historia van a escuchar su voz. Y van a responder con una resurrección. Eso es lo que nuestro texto dice. Seguimos con el siguiente. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es curioso que Jesús viene acompañado con una voz de arcángel y con trompeta. La trompeta es para anunciar un reinado. Cristo vuelve para dar inicio a un reinado de 1000 años. Se llama el reino milenial. Ahora, hay otro texto que nos ayuda a entender esto un poco más. Seguimos. En Mateo dice, por ejemplo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Será visible para todo el mundo. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Pueden imaginar cómo será ese evento? Imagínense que sucedió en estos momentos. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero dice que Cristo vendrá con poder y con gran gloria. Todo ojo lo verá. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Con gran voz de trompeta juntarán a sus escogidos. Ahí está el arrebatamiento de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Total que el evento del segundo retorno de Cristo es un evento que concentra en Cristo mismo, el Señor mismo, con voz de mando, con arcángel y con trompeta de Dios. Y luego sucede, seguimos. Sucede algo adicional.
los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos arrebatados. Los muertos serán resucitados incorruptibles. La resurrección viene primero y luego la transformación de los vivos. Seguimos. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El arrebatamiento. Hay un orden, hay una secuencia. Primeramente, la resurrección de los muertos en Cristo, no todos los muertos. La Biblia claramente distingue. Primeramente hay resurrección de los muertos en Cristo. Los que durante la vida han entregado sus vidas al Señor y luego fallecen, mueren, ellos son resucitados primero y luego el arrebatamiento. Mi esposa y yo llegamos al Perú en 81, hace algunos añitos atrás ya. Y después de unos 5 meses de orientación en Lima, nos asignaron a Piura para trabajar en el norte. Y estuvimos ahí aprendiendo el idioma, aprendiendo la cultura. Y yo me acuerdo un día, salimos a un parque y tenía sed porque en Piura hay 2 estaciones, verano y ferrocarril. Es decir, siempre hay verano. Y entonces, con la sed del día, estoy allí escogiendo una Fanta naranja. Y saco mi billetera para pagar y en un momento, ¡uf! Y un adolescente de 10, 11 años, no sé de dónde vino, comió mi billetera y salió corriendo. Ahora yo no me quedo atrás. Entonces yo empecé a perseguirle. Pero eso era el ladrón entrenado. ¿Por qué? Porque sacó un billete de la billetera y lo tiró al suelo. Entonces yo y él feliz. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque la acción de arrebatar mi billetera es el mismo vocabulario que Pablo utiliza aquí, arrebatar. Es una acción violenta, fuerte. El arrebatamiento va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. A ver, practican conmigo. Abrir y cerrar los ojos. ¿Cuánto demoraron? Así será la segunda venida de Cristo. Ya no habrá tiempo. No, un momento, perdóname. Ya muy tarde. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seguimos, por favor. Entonces aquí tenemos un gráfico que ilustra cómo será la segunda venida. Cristo vuelve. En el primer punto hay una resurrección de los creyentes, los que han muerto durante la historia. Ahí está Juan Calvino, ahí está Martín Lutero, ahí está mi mentor Jonathan Edwards. Yo creo que voy a soplarle en el aire. Hola Jonathan, gracias por tu ejemplo. Bueno, no creo, porque creo que nuestro enfoque va a estar en el Señor. Pero sería interesante, tenemos toda la eternidad para conversar con las personas de la historia que nos han influenciado. Bueno, primeramente la resurrección de los creyentes muertos y luego el arrebatamiento. Una reunión familiar. Seguimos. Ahora noten,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Tal vez no te has fijado mucho en esa palabra recibir, pero ese es un vocablo en el idioma original muy técnico, muy preciso. La palabra recibir se utilizó cuando, por ejemplo, un rey o una autoridad salía de una ciudad importante para visitar otra ciudad. Salía con su contingente, sus amigos o sus autoridades en un grupo. Y salía viajando y llegaba a la ciudad. El siguiente, por favor. Entonces, cuando llega a la ciudad, antes de llegar, la ciudad que está por recibir el rey y su contingente, la ciudad receptor tenía que enviar desde su propia autoridad, de su propia ciudad, un grupo para recibirles en las afueras de la ciudad. Entonces salió, recibió el rey, sus autoridades, hubo un tiempo de recepción, de reconocimiento, y luego volvieron juntos a la ciudad. Total que, aquí entonces tenemos que pensar. El siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces una interpretación del rapto. Será aquí el arrebatamiento, y algunos piensan de que habrá un tiempo de reunión con el Rey de Reyes en el aire, un tipo de recepción, un tipo de reconocimiento, y luego volver para reinar con Cristo. Algunos piensan que la segunda venida viene en 2 etapas. El arrebatamiento aquí y el segundo retorno con la iglesia en esta parte. Esto se llama el arrebatamiento y la venida en 2 etapas. Hay otros que consideran que no hay tanto tiempo y que después del arrebatamiento, casi de inmediato, regresan a la tierra. Lo cierto es esto: Cristo vuelve para reinar y reina con la iglesia. Jesucristo reinará desde Jerusalén, pero tendrán sus virreyes, sus otros reyes, virreyes, como representantes de su reinado en todo el mundo. Es curioso cuando uno estudia el milenio, cómo será esta etapa reinando juntamente con Cristo. Pero no olvidemos, el enfoque es Cristo. Seguimos con el siguiente punto. El enfoque es no el tiempo, no la cronología, sino así estaremos siempre con el Señor. Aquí tenemos a continuación un abrazo de Jesús como un individuo. Yo pienso que habrá un tiempo de abrazar personalmente al Señor Jesucristo físicamente. ¿Estarás tú allí? ¿Tienes esa seguridad? Ese es nuestro futuro. Pero luego, no solamente el individuo, sino toda la iglesia, de toda la edad, desde el principio hasta el fin. Toda la iglesia estaríamos en unos tribunales, en un teatro grande, y el enfoque sería Cristo. Allí estaríamos adorando en persona la persona de Jesucristo, vinculados con los amigos, hermanos en Cristo, familiares nuestros o personas que hemos estudiado a lo largo de la historia. ¡Qué momento de alegría!
Qué privilegio estar presente adorando físicamente al Señor Jesucristo. Amén. Es nuestra esperanza. Seguimos. Ahora bien, nuestro texto continúa. Después del capítulo 4 viene el capítulo 5. ¿No están felices que han venido para aprender de que después de 4 son 5? Bueno, lo que sucede es que han dividido las cartas de Pablo en versículos y en capítulos para facilitar la ubicación. Cuando decimos busca 1 Tesalonicenses 5, ya saben fácilmente cómo llegar. Pero originalmente la carta a los tesalonicenses era un solo documento, sin versículos, sin capítulos. Y a veces nosotros paramos la lectura en un fin de un capítulo cuando el pensamiento continúa. Y aquí hay un caso. Capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Ahora, ¿cómo funciona un ladrón? Un ladrón coge su móvil y te llama. Aló, señor Pérez, de Guayaga. Muy bien, esta noche a las 13:45 te voy a visitar y robar. Total que prepárate, compadre. Adiós. ¿Así funciona? El ladrón es como ese joven que en una forma inesperada yo estuve comprando mi Fanta naranja y de repente ¡ah! El Señor viene como ladrón en la noche. Cuando digan paz, seguridad, aparentemente está resuelto la paz mundial, de repente con el anticristo reinando, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta no escaparán. Seguimos. El ladrón viene rápidamente en forma inesperada, en forma sorpresiva, imprevista. ¿Estás listo? ¿Has abierto tu corazón? Amigo, hay eventos sucediendo en el mundo en el día de hoy que señala, que apunta a un pronto retorno de Cristo. Lo que sucede en Israel en estos días, la guerra con Gaza, la postura de ONU, la postura de los Estados Unidos, retirándose paulatinamente del respaldo a Israel. Lo que está sucediendo en el norte con Rusia, con la Ucrania. Hay varios piezas del puzzle, pero Dios lo va armando todo. Amigo, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Si Cristo vuelve hoy, ¿te llevaría? Ese es un tema sumamente importante. Y la aplicación, en primer lugar, es prepárate. Entrégate personalmente a Jesucristo para que estés listo para partir. Cristo vuelve como ladrón para los inconversos. ¿Por qué? Porque los inconversos en la noche se embriagan, duermen, no saben lo que está sucediendo y Cristo vendrá como ladrón en la noche. Pero quiero decirles algo. Jesucristo no vuelve como ladrón para la iglesia. ¿Te has fijado? Vuelvo a repetir. Jesucristo no vuelve como ladrón en la noche
para la iglesia. Tú dices, un momento, pastor, eso no me suena. Yo he escuchado el contrario. Bueno, vamos a la palabra de Dios. El siguiente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahí está. Vosotros, hermanos en Cristo, no estáis en tinieblas. El inconverso vive en tinieblas, pero el Hijo vive en luz. Entonces, como dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Amigos, Cristo vuelve como ladrón en la noche para el inconverso. Pero para la iglesia, Cristo no vuelve como ladrón. Porque nosotros sabemos las señales. Estamos al tanto. No sabemos exactamente el día de la hora. No. Pero sí entendemos por las señales que Cristo vuelve pronto. Seguimos. Ahora, ¿por qué aparentemente hay tanta demora? De repente hay alguien aquí sentado que está diciendo, ese canadiense, ese predicador, tratando de crear temor en nosotros, que Cristo vuelve en cualquier momento. Yo no soy tan fácilmente movido. Además, a lo largo de la historia han hablado así esos predicadores, siempre causando angustia en la gente. Ha pasado 2000 años. Cristo falleció en el año 33 aproximadamente. Ya estamos en 2024. Son casi 2000 años. ¿Y cómo dices tú que Cristo dijo, he aquí vengo pronto? ¿Qué pronto hay en 2000 años? Y la gente es escéptica. Ahora bien, ¿cómo interpretamos ese aparente demora? Les voy a contar una historia personal. Sigue, por favor. ¿Quién será ese joven? Yo mismo soy, pero en otra vida, en la vida de los dinosaurios. Yo tenía 17, 18, tal vez 15, no me acuerdo bien. Yo nací en una familia evangélica. Mis papás siempre nos llevaron a la iglesia, pero yo no creía. Yo fui por cumplir para no ofender a mis padres, tal vez como algunos en esta mañana. Están aquí por una tradición de tus papás, pero personalmente no estás aquí. Tu mente está en el partido de fútbol de ayer o de anteayer, o estás anticipando un partido en esta semana, pero tu corazón no está acá. Yo te tengo cierta simpatía porque así fui yo. Todos los domingos en la mañana, un desayuno, y luego todos alistándose, vistiéndose bien para ir unos 30 kilómetros de distancia, porque vivimos en un campo y viajamos para asistir a una iglesia. Y yo estuve listo y todo lo demás ocupados. Entonces yo estuve allí parado en la cocina escuchando el radio. Mi mamá siempre puso el radio y Billy Graham para que los hijos escuchen el evangelio. Entonces yo estuve escuchando y el predicador decía, ¿tú crees que Jesucristo vuelve hoy? Y yo estuve en uno de mis momentos rebeldes. No había nadie en la cocina, solamente radio. Entonces le grité al radio, ¡no!
Y el predicador, como si me escuchara, dijo, en el momento que menos pensáis, el Señor volverá. ¡Uy! Me asusté. Efectivamente, tal vez pensamos, no, tantos predicadores, tantos eventos, tantos cambios, el Señor retarda o demora. Seguimos con el siguiente. Este versículo nos ayuda a entender la aparente demora del Señor. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. ¿Cómo interpretamos la demora del Señor, la demora del retorno del Señor? En primer lugar, debemos entenderlo, como dice a continuación la siguiente imagen, debemos entenderlo como una oportunidad para reconciliarnos con Dios, para volver a Dios. Y en una audiencia de este tamaño, seguramente hay algunos que todavía no han hecho la paz con Dios. Todavía no han hecho su entrega personal. Y yo le apelo en el nombre del Señor. Prepárate. No sabemos cuándo viene el Señor, pero vendrá como ladrón en la noche. Y especialmente si no estás atento a las señales que vienen, el Señor vendrá como ladrón en la noche y te agarrará en forma improvista. Es la oportunidad para volver a Dios. Pero retrocedemos una vista, por favor. Yo quisiera otra vez hacer hincapié en este versículo. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Pedro, escribiendo a la iglesia, le dice a la iglesia, el Señor tiene paciencia con ustedes. Hermanos, nosotros mismos debemos tomar conciencia de la segunda venida de Cristo y involucrarnos en la agenda de Dios. Si Él está dando oportunidad a los inconversos, también está dando oportunidad a la iglesia involucrarse en la misión de Dios. Pero a veces estamos tan metidos en nuestras cosas que no estamos dando la debida importancia a la misión de Dios. Seguimos adelante. Por eso tenemos el énfasis y la oportunidad de involucrarnos en lo que Dios está haciendo. Quiero terminar con esa última vista. Seguimos, por favor. Y el siguiente, por favor. Cristo vuelve pronto. Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y volver a la tierra para reinar con Él como virreyes. Acerca de los tiempos, no es necesario, Pablo decía a los tesalonicenses, porque ustedes saben perfectamente, el Señor viene como ladrón en la noche para el inconverso. Pero para el creyente hay señales, hay evidencias, hay relación entre profecías del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y lo que sucede en la actualidad, en Israel, en Rusia, en otras latitudes. El siguiente, por favor. Aquí viene entonces una pregunta. ¿Cómo viviremos a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo viviremos, iglesia? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Debemos tomar más conciencia
de las señales que se acercan o que muestran que Jesús mismo se acerca. Y si nosotros como creyentes si nosotros como individuos no hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos tomar oportunidad, arreglar cuentas con el Señor. Permíteme dirigirnos en una palabra de oración. Señor, gracias por esta bendita esperanza que es nuestra. El pronto retorno de Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Gracias, Señor, por la esperanza de ver seres queridos que han muerto y están esperando la resurrección. Y gracias por el poder de Cristo para arrebatarnos y juntarnos todos en una reunión familiar. Oh Señor, gracias por esta bendita esperanza. Ayúdanos a responder adecuadamente. Hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos a abrir ante todo nuestro corazón y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Decirle, Jesús, no estoy listo, pero quiero prepararme. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Entra en mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y como iglesia, ayúdanos a responder, heme aquí, Señor, y quiero participar en tu misión en el mundo. Mientras demoras, quiero aprovechar para servirte como tú me indiques. Gracias, Señor, por estos momentos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.